¿Qué pasa cuando una herramienta como ChatGPT empieza a ocupar el diván del terapeuta? ¿Puede una máquina sostener el trabajo introspectivo que requiere el psicoanálisis? En este episodio de Todo es Fake conversamos con el psicoanalista Luciano Lutero sobre la tentación de buscar en una IA respuestas rápidas a preguntas complejas. Entre beneficios, riesgos y dilemas éticos, exploramos qué le pasa a la mente humana cuando delega su intimidad en un algoritmo. ¿Cómo se redefine el diagnóstico? ¿Qué pasa con el secreto profesional? ¿Cómo se diluye la capacidad de tomar decisiones? ¿Cuál es el riesgo de perder las palabras para expresar lo que sentimos? Todo es Fake. Un podcast sobre lo que viene y lo que ya es. Bueno, Luciano, muchas gracias por participar de Todo es Fake. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para mí es como uno de los temas del año. Me parece como dentro de lo que venimos conversando en este ciclo es algo muy interesante que fue sucediendo con ChatGPT y con la inteligencia artificial en general, que tiene que ver con hacer consultas a veces muy íntimas y trasladar como si fuera a utilizar ChatGPT como un terapeuta, ¿no? El otro día veía un estudio que probablemente sea de Estados Unidos, pero mostraba los principales usos que hacen los usuarios de ChatGPT y la idea de usarlo para hacer consultas sobre estados emocionales, sobre inquietudes íntimas y demás, está en el top. O sea, eso es lo que más se está usando y superando, no sé, lo que era el año pasado o el anterior, cuestiones más vinculadas a resumen de texto, cosas más con orientación más profesional, ¿no? Es como que el viraje va desde un uso más profesional a íntimo / personal. ¿Por qué crees que está sucediendo esto? Creo que es algo que ya ocurrió en otros momentos, ¿no? Creo que en términos generales el ser humano siempre buscó recursos para delegar sus facultades mentales y prestárselas a otros objetos, ¿no? Desde lo que, en el origen de la escritura también en algún punto también implicó en algún momento empezar a usarla con fines de expresión y de volcar aspectos personales, ¿no? Creo que el origen psíquico del ser humano está asociado también a que otro piense por uno, ¿no? La relación más íntima del bebé con la madre consiste en que ésta piense por él hasta que él adquiera la capacidad autónoma de pensar. Y de la misma manera también en algún momento dejamos, por ejemplo, de hacer cálculos y usamos la calculadora, o mismo dentro de una relación de pareja uno puede delegarle a su pareja la facultad de la memoria y preguntarle ¿y cómo se llamaba el actor de esta película? ¿Dónde era la calle? ¿En qué quedaba? ¿No? Siempre la capacidad de delegación psíquica es intrínseca en el ser humano. Creo que en última instancia el chat viene a hacer el relevo después de un primer momento donde primó la curiosidad o el querer saber, informarse, ¿no? O el uso más epistémico viene después como el uso más íntimo y confesional, ¿no? Que sobre todo creo que la cuestión no es tanto que uno le vaya a contar cosas íntimas al chat, sino que lo que puede ocurrir en el tiempo cuando en realidad uno empieza a tener una intimidad a partir del chat. ¿No? Y entonces ya no solamente el chat escuche intimidades constituidas, sino que uno empiece a descifrarse a sí mismo a partir del chat. Ya es el chat pensando lo que a vos te pasa, ¿no? Que son dos cosas distintas. Una cosa es que yo use al chat para contar una situación emocional y me dé algún diagnóstico o me diga alguna cuestión que tenga que ver con alguna pauta o patrón de comportamiento general. Otra cosa es que yo lo use para saber qué me pasa, que esa sería como una intimidad constituida por delegación, que creo que en última instancia escuché de algunos casos, sobre todo más que nada en niños, ¿no? O chicos prepúberes, que por ahí se separaron mis papás, ¿no? Que no tengo ganas de ir al colegio, ¿qué me pasa?
Claro. ¿no? Y entonces, en última instancia, el chat en ese punto produce una codificación de la emoción. Claro, ¿no? ni Que siquiera poder ya expresar lo que sentís, digamos. claro, ¿no? Ya en última instancia se emociona por vos, por decirlo así. Creo que lo que tiene si digamos, salvando la distancia, ¿no? Y haciendo una comparación que quizás no es del todo correcta, con la calculadora en algún momento sabíamos hacer los cálculos y nos resultaba más simple hacerlo con la calculadora. Entonces lo hacíamos con la calculadora. Ujú, Después la facultad se va atrofiando. Uno deja de usarla y después ya directamente no sabes hacer el cálculo más que con la calculadora. ujú, ¿No? Entonces ya en última instancia la calculadora calcula por vos. ujú. Vos ya no podés hacer sin... Con, bueno, obviamente este, lo que implicaría si se trata de situar un riesgo, ¿no? Porque una cosa es el acompañamiento que puede dar la inteligencia artificial para esquematizar, para ampliar, ¿no? Digamos, creo que no es negativo en ese punto. Ujú. Sí creo que lo sería, para no pensar en términos de bueno o malo, o que todo bueno, todo malo, qué sé yo, un poco y un poco, ¿no? Donde sí creo que podría haber un riesgo es cuando, ¿no? La forma de esquematizar de la inteligencia artificial no es verdaderamente una inteligencia, ¿no? Es una codificación muy amplia que no nace de la relación con uno mismo, ¿no? Es un Ujú. acto de sugestión en última instancia, ¿no? Sí, y de conexión, o sea, cuando expertos explican el real funcionamiento de estos sistemas, es una conexión de palabras que por promedio se suelen usar detrás de otras y entonces Mm. en realidad pues, este famoso entrenamiento es tal, pero bueno, o sea, es lo que vos decís, o sea, no hay una inteligencia humana justamente ahí. Claro, sí, es una inteligencia, pero no tiene quizás lo más propio de la inteligencia humana que tiene singularidad. ¿No? Y podría ser una puerta de entrada a hacer terapia, digamos, como ese uso que de alguna manera te lleve a... Bueno, quizás estamos en un país súper psicoanalizado, pero en otros países donde por ahí hay un estigma, o no sé si ahora tanto, pero bueno, donde hay una mirada al quien hace ese análisis, puede ser como una puerta de entrada este chat como para empezar a analizarse o ir a... Sí, creo que, bueno, al menos si pienso en lo que yo escucho cotidianamente, digamos, hay un uso ya difundido, espontáneo, incluso mucha gente que hace terapia utiliza el chat igualmente, Ujú. ¿no? Y a veces es gracioso cómo se disculpan, ¿no? Como en sesión dicen, bueno, tengo que decirte que esto que te voy a ¿Ah, decir se sí? lo pregunté al chat también, ¿no? Como si hubiera... Es como, creo que en otro momento se disculpaban, no sé por qué, ¿no? Pero por ahí se disculpaban por ir al astrólogo, por ir a a hacer otro tipo de terapia, no decían, bueno, no tengo que decirte que fui al astrólogo y me... Ahora las nuevas infidelidades son con el chat. Excelente. Pero no es un problema eso en sí, ¿no? Creo que a mí, como te decía, para mí la línea de borde o la demarcación está mucho más en relación a que alguien pierda capacidad de expresión emocional, Ujú. ¿no? Cuando ya... porque podría ser una puerta de entrada, pero también podría ser una puerta de salida. Insisto, respecto de algo que siempre estuvo, siempre nosotros los seres humanos buscamos saber acerca de nosotros mismos por vías mediadas, ¿no? Desde la galletita de la fortuna hasta buscar algún tipo, donde hay un saber acerca de cómo me siento, Ujú. ¿no? Entonces, ¿no? De alguna forma, intuitivamente tenemos una inclinación a buscar afuera y dejar de hacer esa inspección más profunda, donde sobre todo lo que importa ahí es como lo estrictamente singular, ¿no? Ujú. Yo puedo, no sé, puedo hablar de mis celos, de que soy celoso y demás, pero lo que va a importar siempre en un proceso terapéutico es el punto en el que soy celoso de una forma muy específica, Mm. de una forma estrictamente singular, que eso va más allá de cualquier generalidad o teoría acerca de los celos, ¿no? Creo que el problema es de que por ahí con el chat el efecto de sugestión es que uno renuncia a lo que a uno le pasa más íntimamente o más singularmente para sugestionarse respecto, como ocurre cuando, por ejemplo, ¿no? Pienso en una persona, ¿no? que hace poco, ¿no? Hablaba de sus síntomas, que son muy, 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 muy
puntuales, ¿no? Le pasa algo que es muy puntual, ¿no? Y una vez vino y me dijo, ya sé, tengo TDA, ¿no? Yo vi unos reels, me dice, vi unos reels, ¿no? Que es... Soy yo. Soy yo. Claro, es él, soy yo, sos vos, somos todos, ¿no? Sí. Entonces el efecto sugestivo, ¿no? Termina siendo que alguien renuncia. Bueno, incluso es perfecto, sos TDA, perfecto, como todos en cierta medida también hoy en día, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es lo específico de tu forma de vida, ¿no? Creo que lo que, más allá de la categoría diagnóstica, más allá de ubicar algún patrón de comportamiento que puede ser útil, más o menos, ¿no? Creo que lo específico de un proceso terapéutico está en que alguien reconozca algo que es estrictamente singular, Uh-huh. ¿no? Que tiene que ver con la vocación ya no de buscarse afuera, sino de buscarse dentro de uno mismo, ¿no? Uh-huh. De la mismidad, ¿no? De esa relación de uno con uno mismo, que es una de las cosas que quizás está más en cortocircuito en nuestra sociedad, ¿no? Sí, y en cortocircuito también con estas aplicaciones que en realidad tienden hacia ir al promedio. O sea, es para darte respuestas lo más cercanas a lo que vos podrías necesitar, necesitas mucha data y promedio. Respecto a esto que contabas recién, el otro día un amigo, Lautaro Borrovinsky, me pasaba una tesis de maestría, que él es matemático, pero hizo una tesis de maestría para tratar de entender cómo determinadas inteligencias artificiales terapéuticas, o sea, además de ChatGPT hay otras que son específicamente de salud mental, diagnosticaban, ¿no? Entonces, para tratar de entender cuál es el proceso, que obviamente con algunas se podía y con otras no, porque son este concepto de caja negra es tal que no hay gente que lo pueda descifrar. Pero lo interesante es que, bueno, cómo diagnosticaba estrés, y era en base a determinadas palabras, ¿no? Y entonces era, por ejemplo, estaba en inglés, ¿no? Pero las palabras que llevaban al sistema a entender que vos sos una persona con comportamientos de estrés era yo o tú, ¿no? I o you. Y era como, bueno, sí, es una persona ensimismada, podría ser alguien que tiene estrés, pero es como ya enroscado, y ese es, bueno, el problema, ¿no? De por ahí delegar ese tipo de análisis o conclusiones a máquinas que leen letras, lenguajes. Sí, creo que sobre todo con diagnósticos que son en todo caso descriptivos, ¿no? Que con los diagnósticos descriptivos, bueno, son situaciones presentadas desde un punto de vista exterior, pero sin un acceso concreto a la vivencia, donde también ahí me parece que en la utilización del chat, ¿no? Lo que se supone es que quien chatea, ¿no? O sea, que el humano que chatea sabe tanto de sí como para poder dar cuenta realmente de lo que le pasa, ¿no? Que eso en un proceso terapéutico, ¿no? Digamos, cuando vos conversás conmigo, está lo que vos me contás, pero yo también escucho lo que vos no me contás. Te diría que escucho mucho más lo que no me contás que lo que me contás, ¿no? Y no solamente está lo que transcurre en la palabra, también está todo el aspecto gestual, no verbal, ¿no? O sea, que tiene que ver con toda una complejidad de la situación, y también está en cómo me siento yo con lo que vos me contás, ¿no? Entonces, no es simplemente, bueno, me siento así, me siento así, me siento así, porque no sé si uno es un buen narrador de lo que le pasa, ¿no? Seguramente ya incluso la manera en la que uno narra lo que le pasa, ¿no? Tiene múltiples condicionamientos que no son del todo fidedignos como para dar cuenta de una experiencia. Creo que el uso, además, sobre todo el desarrollo creciente de las tecnologías, ¿no? No tienen en cuenta que el usuario de la tecnología no es un usuario complejo, es un usuario muy simple, cada vez más simple, ¿no? Y con menos capacidad en realidad de desarrollo. De narrar. No, digamos, nadie va, nadie que use el chat GTP, ¿no? Le va a contar al chat, ¿no? Una novela como La educación sentimental, ¿no? Claro. Digamos, narrale la educación sentimental y a ver qué te dice. ¿No? Uno le dice, bueno, estoy triste, ¿no? Porque me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, te pasa lo que le pasa básicamente ¿no? A una enorme cantidad de personas, pero no es eso. Claro. ¿No? Si vos me decís, yo estoy triste porque, no sé, esperaba algo que no pasó, ¿no? Para mí eso es el punto de partida, no es, sí, diría, estás desilusionado, estás decepcionado.
pero la causa de la decepción quizás no es la que vos me digas que es la causa de la decepción. Claro. ¿No? Ese proceso de investigación Ujú. y de búsqueda de una motivación, no, al menos hasta donde yo conozco, no está en el chat. Claro, y también otra cosa relacionada a eso que lo pensaba también es cuando uno decide hacer terapia, decide de alguna manera dedicarse una hora a pensarse, ¿no? O a tratar de llegar a conocerse. Y la propia dinámica de hablarle a una inteligencia artificial es básicamente usar los momentos que tenés libre, ¿no? Que puede ser esperando a tu nene a la salida del jardín, en un subte 3 estaciones. Entonces es como, digo, los inputs que vos le podés llegar dando o los momentos tuyos de reflexión son muy micro. Claro, por un lado tiene que ver esto que vos decís de que se le da un tiempo residual, Ujú. ¿no? Pero bueno, hoy en día también creo que las psicoterapias están a veces, ¿no? También, bueno, mucha gente por ahí no quiere hacer presencial porque no quiere ir a hacer el viaje hasta el consultorio, o quienes hacen por vía remota a veces lo hacen, ¿no? Mientras manejan, por ejemplo, no necesariamente alguien habla por teléfono con vos, sentado frente a una cámara, por ahí otra persona, ¿no? Puede Wow. hacerlo mientras camina, qué sé yo. Digo, la vía remota habilita múltiples Ujú. maneras también, ¿no? Creo que en ese sentido no sé si ahí está tanto la diferencia y tampoco sé si ese es el punto más significativo, porque no, sí creo que lo central de un proceso terapéutico no está tanto en la sesión en sí, Ujú. ¿no? Digamos, el proceso es, como la palabra misma lo indica, ¿no? Digamos, algo que tiene una continuidad y que en todo caso, independientemente de que vos hagas la sesión caminando si querés, ¿no? Digamos, el punto, lo importante va a ser lo que te pase entre una sesión y otra sesión, ¿no? Y la lectura que hagamos o la interpretación que tengamos de la continuidad de las sesiones y la evaluación que yo pueda hacer de lo que te fue pasando entre una sesión y otra, Ujú. ¿no? En ese sentido, hasta donde yo pude averiguar o hasta donde puedo saber sobre el tema, ¿no? En el uso del chat, al menos el más espontáneo, ¿no? Es cierto que hay algunas aplicaciones psicoterapéuticas que implican cierta continuidad Ujú. o algún tipo de tratamiento, ¿no? En el sentido temporal del término, pero en general, ¿no? Digamos, queda en la consulta sobre la que no se vuelve, ¿no? Ujú. Como es algo, es una mini conversación breve, Sí. ¿no? Tengo una cita como Es una consulta, Sí. ¿no? Es como una consulta que por eso te decía antes que me preocupa más como la dimensión de, es prácticamente una especie de ¿qué hago? Ujú. ¿No? ¿Qué hago? Es una pregunta ansiosa, ¿no? La pregunta ansiosa por excelencia es ¿me pasa esto? ¿Qué hago? ¿No? Muchas veces es lo que tratamos de... Ahí empieza un proceso psicoterapéutico, ¿no? Tratando de desandar el qué hacer, Claro. ¿no? Digamos, me parece que justamente a veces lo importante es que alguien salga de la inmediatez del qué hago, ¿no? Para poder preguntarse qué siento, qué me pasa con eso, ¿no? Digamos, qué representa esto para mí, no la resolución. Pero si bien se puede esperar de algunos procesos psicoterapéuticos que estén orientados a la resolución de problemas, porque no hay una sola escuela terapéutica, puede haber múltiples maneras, pero en términos generales me parece que no, si hablamos de psicoterapia, estamos hablando de un proceso de convivencia, ¿no? De Ujú. vivencia intersubjetiva que no está orientada, que vos me preguntás y yo te digo, mira, te conviene hacer esto. Claro. No, ¿No? y eso, este proceso que vos contás va un poco a contramano de la misma esencia de estas inteligencias artificiales, que es básicamente resolver problemas ya. Mm. O sea, ¿no? Entonces, ahí, no, tal vez lo a pensar interesante es como que de alguna manera la sociedad está yendo, ¿no? En ese camino de solucionar problemas lo más rápido posible. Sí, no tanto resolver problemas, yo creo que tiene que ver con la implicación personal que uno tiene, ¿no? Porque Ujú. si yo hago lo que me dice la inteligencia artificial, ¿no? No estoy yo en juego en eso, Ujú. ¿no? De alguna forma es una especie de obediencia,
¿no? Siempre hubo formas de tratar de evadirse de los actos y del peso de los actos, ¿no? Ujú. Siempre ¿no? Desde, bueno, voy a esperar hasta último momento, porque si espero hasta último momento directamente, ¿no? Ya actúo con el contrarreloj, entonces no tengo que pasar por la angustia que representa tener Ujú. que, o no sé, no voy a estudiar lo suficiente para el examen porque llegado el caso, si me llega a ir mal, por lo menos no estudié lo suficiente, porque si estudié mucho y me va mal, ¿no? Peor. Digamos, me puedo llegar a sentir peor y puede haber 1000 síntomas neuróticos para tratar de resolver la angustia que despierta tener que actuar, Ujú. ¿no? Actuar es una fuente de conflictos porque obviamente nos compromete, ¿no? Nos convertimos en quienes somos a partir de lo que hacemos. Pero cuando yo puedo pasar por esa mediación, ¿no? Actúo a través de lo que me dice otro que haga. Ujú. Entonces, ya está, ¿no? Como si me va bien o me va mal, tampoco es tan importante. No estoy verdaderamente interesado en la resolución de un problema. Sacarle peso. Me parece que sí. Creo que la palabra obediencia es adecuada, ¿no? Obediencia, si yo no recuerdo mal, etimológicamente, ¿no? La obediencia tiene que ver con escuchar, Ujú. ¿no? Viene del griego audire, me parece que es la etimología, Ujú. ¿no? Y entonces es como, bueno, escucho, y necesito escuchar a alguien que me diga qué hacer, no me quiero escuchar a mí. El que obedece es el que escucha a otro, ¿no? Y eso es muy de nuestra cultura, ¿no? Sujetos obedientes, ¿no? Que hacen lo que escuchan, ¿no? Que se moldean en función incluso de la inteligencia, pero también de discursos prefabricados, ¿no? De eslogans, consignas, ¿no? Ujú. Pensamos, ¿no? Digamos, cada quien tiene como su pequeño cassette con el que va para todos lados y simplemente no escucha el cassette y repite lo que dice el cassette y se maneja en función de eso, ¿no? Como tener una a todos nos pasa, me incluyo, quiero decir, no estoy al margen de eso, creo que es una de las cuestiones como más, no, al menos desde cierto punto de vista, creo que nuestra época tiene como ideales de mucha, o se propone, se plantea, ¿no? La construcción personal Ujú. como algo sumamente valioso, pero somos una cultura de personas sumamente obedientes, ¿no? Lo cual muestra la traducción vivencial de ese concepto freudiano que es el del super yo, Ujú. ¿no? Digamos, por eso también estamos tan preocupados por los mandatos, por las normativas, ¿no? Siempre tenemos que estar tratando de desandar algún mandato, ¿no? Siempre estamos como en ese plan. Sin embargo, ¿no? Después tenemos que retomar una pequeña decisión y buscamos un manual, buscamos una técnica, buscamos un tip, ¿no? O sea, fíjate que en cierta medida todo el tiempo decimos que estamos cuestionando mandatos o que no queremos que nos digan cómo vivir, pero tenemos que tomar una pequeña decisión y decimos, ¿y cuál es la receta? ¿Y cuál es el tip? ¿Cuál es ¿y qué hago? ¿Y qué se hace? ¿No? Típica, ¿no? ¿no? Una entrevista sobre vínculos amorosos, ¿no? Bueno, Luciano, ¿y cuáles son los 5 pasos para hacer un duelo? ¿Qué sé yo? No sé, ¿no? Como la verdad es que no lo sé. ¿No? ¿Y cómo distinguís entre el amor sano y el amor patológico? Qué sé yo, no sé, vos cómo vivís el amor, ¿no? No sé si hay, ¿no? Fíjate que de vuelta, ¿cuáles son los tips para una relación sana? ¿No? Como en última instancia es la Necesidad de validación o de. Sí, o de ruta. No de sé. intimidad, ¿no? Volvemos a la cuestión de lo íntimo y lo que implica la relación de uno consigo mismo, Ujú. ¿no? Como una relación ambigua, compleja, Ujú. ¿no? Donde no saber lo que uno quiere es tenso, ¿no? Genera tensión. Yo creo que en cierta medida, en buena parte, mi trabajo como terapeuta tiene que ver con tratar de que las personas puedan tolerar tensiones, ¿no? Mm. Puedan tolerar la tensión de los conflictos sin que eso los precipite a una interpretación demasiado cerrada, Y demasiado estamos. contundente, tal Y vez. estamos en un momento particular con respecto a eso, ¿crees? Porque, bueno, hay como esta idea de los jóvenes no toleran la frustración, ¿no? Como, o de tratar como vos bien decís, siempre
históricamente tratamos de evadir los conflictos, pero también estas herramientas que son súper condescendientes y que no te van a poner en ese lugar por ahí incómodo o de justamente conflicto, que es los que uno atraviesa. Los jóvenes, y todos en alguna medida, ¿no? Creo que en general, ¿no? Como decía antes, la relación de ambigüedad con uno mismo es muy difícil de sostener, ¿no? Creo que de hecho incluso socialmente nos pasa, ante cualquier situación, tenemos que salir a expedirnos y a pronunciarnos sin matices, ¿no? Como creo que eso es algo sumamente problemático, ¿no? Como el matiz, ¿no? Nuestra época es de alguna manera promotora de delirios, ¿no? Del delirio como forma de relación con la realidad, ¿no? En el sentido no del delirio como una idea extraña, ¿no? Un delirio es una idea con la que vos pensás todo, ¿no? ¿Qué es una persona que delira? Una persona delirante es una persona que piensa todo de la misma manera, ¿no? O sea, cualquier cosa la piensa de la misma manera, ¿no? Usa las mismas categorías para todo y todo se piensa igual, ¿no? Y esto es muy notable cuando, por ejemplo, por ahí vos proponés un ejemplo, una situación y decís, bueno, mira, esto podría ser esto, ¿no? Bueno, pero ¿y los casos de estas personas? No, pero yo no pretendo pensar todo con lo que estoy pensando, ¿no? Como ahí vos encontrás como ese empuje al delirio, ¿no? Bueno, pero hay un caso que no se puede pensar con eso. Y claro, por supuesto que hay uno, no es que hay uno, hay miles de casos que no se pueden pensar con esto. Porque una situación se piensa por sí misma. Ahora, cuando vos pretendés pensar todos los casos, cuando vos pensás todo de la misma manera, estás delirando, ¿no? Y el delirio es un gran refugio para la angustia, porque te da certeza, ¿no? Una certeza artificial, por supuesto, ¿no? Todos tenemos alguna cuota delirante, ¿no? También. Entonces decía, ¿no? Poder tolerar tensión es un desafío, ¿no? Poder tolerar la tensión que implica, ¿no? No saber algo de uno mismo ni del otro, ¿no? En una crisis de pareja, por ejemplo, ¿no? No sé cómo estoy, no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, no sé si amo, si no amo, no sé si me voy a separar, no lo sé, ¿no? Estoy pasando por un tiempo en el que necesito vivirlo, ¿no? Donde uno no sé, vive, ¿no? Sí creo que quizás lo que ocurre en jóvenes, ¿no? Por ahí pienso algo que conversaba con una persona joven hoy, creo que puedo usar el ejemplo porque es lo suficientemente general y no dice nada de su persona en particular, ¿no? Pero era alguien que era muy simpático, ¿no? Porque ella lo que decía, ¿no? Era que había tenido una situación de discusión con una amiga porque ella le había hecho gancho a la amiga con un muchacho, ¿no? Y al final la amiga no había querido, ¿no? Estar con ese chico. Entonces ella dice, bueno, pero ¿cómo? Yo le dije, yo te hice Quedé gancho mal. para que estés, ¿no? Y vos me dijiste que te había gustado, entonces quería, ¿no? Como... Y fue interesante porque en cierto punto, ¿no? Como, bueno, la conclusión tenía que ver también con que ella necesitaba que la amiga esté con alguien para ella seguir estando con el que estaba, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que para ella era sumamente difícil era, pero si ella me dijo que le gustaba, ¿cómo puede ser que no quiera estar así? Si me dijo, bueno, porque no quiere decir nada que te diga que le gusta. No quiere decir que porque le gusta entonces va a estar. No quiere decir que si le gusta entonces va a poder sostener la situación. No quiere decir, no es plano. ¿No? A veces incluso el otro nos dice algo y hace lo contrario. Y eso es una contradicción virtuosa, ¿no? En el sentido de que a veces poner, y perdón que diga tanto a veces, ¿no? Digo, pero porque trato de buscar algún tipo de vacilación, o no quiero hablar con tanta seguridad, ¿no? Pero en ese punto que alguien diga, sí, me gusta, y bueno, y después no sé si puedo poner el cuerpo, no sé si me la banco, no sé si estoy preparado. Hay mil matices y más eventualidades a tener en cuenta. Creo que lo que sí me preocupa respecto de jóvenes es que la adolescencia era una etapa virtuosa para poder descubrir todos esos matices, ¿no? Y en todo caso lo preocupante tal vez sea como un sujeto plano, ¿no? Que se mantenga, ¿no? En un nivel que no Hay sin picos, digamos. que sea lineal. Esto es esto,
¿no? Digamos, es una reducción de la subjetividad, ¿no? Como creo que lo que a veces se promueve como un ideal, ¿no? Como, bueno, yo sé lo que quiero y yo sé lo que quiero y quiero a alguien que tenga las cosas claras. Quien dice yo sé lo que quiero no sabe lo que quiere, se convence de lo que quiere, ¿no? Y quien quiere que alguien que tenga las cosas claras no quiere estar con alguien tampoco, ¿no? O sea, yo sé lo que quiero que esa persona, quiero estar con alguien que tenga las cosas claras y que sea... No, vos no querés el problema de estar con alguien, ¿no? Que si encima el vínculo con alguien es un vínculo atravesado por el deseo, es un vínculo de mucha inquietud. Por supuesto que eso no es para... como no lo planteo como crítica, creo que en términos generales nos cuestan mucho los vínculos de deseo, ¿no? Porque son angustiantes, porque vivimos con mucha ansiedad todo lo que nos muestre la opacidad del otro, ¿no? Siempre creo que como correlato de nuestra sociedad delirante, ¿no? La fantasía de traición es permanente, ¿no? Como esto es, en cualquier signo de opacidad del otro se puede volver como una amenaza, una traición potencial, ¿no? Creo que eso lo vemos sobre todo en lo que tiene que ver con los temas de infidelidad. Estas cosas siempre son muy complejas, ¿no? Como decir, bueno, pero entonces si tu pareja le da like a otra persona en las redes sociales, eso es una infidelidad. Estemos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo en eso? No sé, ¿no? Como, ¿por qué yo me guiaría? No lo sé. Yo tendría que ver qué me pasa, ¿no? ¿Qué me pasa si veo? No podría estar de acuerdo. ¿Por qué tendría que concluir si eso es o no es, ¿no? Y desde ahí evaluar mi relación? Yo no sé cómo, por supuesto que no me gustaría que mi pareja me sea infiel, ¿no? Pero tampoco sé qué representa la infidelidad para mí, cómo la viviría, ¿no? Cómo lo pensaría en el caso puntual de mi pareja. Lo que sí creo que muchas veces nos forzamos a tener ideas claras sobre las cosas, mucho más por la dificultad para vivirlas, que porque de verdad creamos en eso, nos sugestionamos, nos convencemos, ¿no? Y nombraste varias veces la ansiedad, ¿no? Y bueno, se habla de una generación ansiosa o de un momento particular con respecto a eso. ¿Crees que está vinculado a la hiperconectividad o a este mundo en el que estamos todo el tiempo conectados a cosas que abren mundos y como que estamos todo el tiempo dependientes también de esas tecnologías? ¿Crees que tiene que ver con eso? Supongo que creería, no estoy seguro porque no conozco tanto el tema, pero me parece que, digamos, las tecnologías sí se desarrollan como se desarrollan, nutriéndose de la ansiedad, ¿no? De las personas. Una persona que no sea ansiosa no usaría determinados dispositivos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces los dispositivos se alimentan de la ansiedad y quizás la replican también, ¿no? Digamos, no habría la cantidad de notas que hay yendo a una etapa previa, ¿no? Digamos, la cantidad de notas de los 5 síntomas del cáncer de colon, no existirían esas notas si no hubiera millones de personas dispuestos a googlear cuáles son los síntomas del cáncer de colon. Sí, ¿No tal cual. O hipocondríacos que antes el menor, ¿no? La menor señal física rápidamente googlean o se fijan o tratan de querer saber antes de ir a la consulta. Pero ahí la pregunta también es, ¿qué le pasa, ¿no? A la persona que necesita saber, ¿no? A través de... Que diría que es el 90% de la gente. Que o sea. somos todos, Sí. somos todos, ¿no? ¿Qué nos pasa que cuánto debilita eso la relación de palabra con el otro? ¿No? Porque en última instancia, ¿no? La cuestión central no es solamente hacernos un estudio que muestre una imagen que alguien va a descifrar, incluso una aplicación, ¿no? Sino que creo que hasta hace un tiempo al menos queríamos la palabra de alguien, que alguien nos escuche, que alguien nos diga algo, que nos dé incluso un signo de confianza. Y quizás también, yendo a otro concepto que acá trabajamos bastante, que tiene que ver con el cinismo, ¿no? Como que estar por ahí informado como uno pueda con estas aplicaciones y bueno, nada, con lo que uno encuentra en internet, te prepara para el encuentro con el otro como diciendo, yo ya un poco ya sé de lo que me vas a hablar, ¿no? Y esa idea de
de poder ser cínico y desechar por ahí lo tuyo porque yo ya lo sé, ¿no? ¿Puede haber algo de eso? No sé si por el efecto de información solamente, creo que el cinismo, el escepticismo, el nihilismo, ¿no? Cualquiera de estas actitudes, la ironía, ¿no? Ujú. La posición irónica también, ¿no? Cualquiera de las variantes de la objeción del lazo con el otro a través del desencanto, ¿no? Obviamente que tienen siempre un costado de omnipotencia narcisista, ¿no? Yo ya estoy de vuelta, Ujú. ¿no? Y creo que también son una forma de refugio, ¿no es cierto? Creo que se habla mucho hoy de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de poder pensar lo sensible del encuentro, ¿no? A mí me da la impresión de que junto con la ansiedad también tenemos mucho miedo, ¿no? Y es un miedo que no es injustificado, ¿no? Creo que al menos desde cierto punto de vista hay una precariedad psíquica que va de la mano de la precariedad material también, Ujú. ¿no? Qué sé yo, digamos, alguien se puede hacer el canchero y decir yo me desconecto, yo prefiero estar por fuera, ¿no? Como de que bueno, pero ese es un lujo que pocos pueden darse, Ujú. ¿no? No sé, Mark Zuckerberg puede decir, no, mis hijos no utilizan pantallas, qué sé yo, sí, está bien, pero porque, ¿no? Digamos, Ujú. tenés niñeras todas las que vos querés, ¿no? Ujú. Porque vos te podés desconectar, Zuckerberg, porque, ¿no? Digamos, hay otros que laburan por vos, Ujú. ¿no? Y porque sos Zuckerberg, porque te desconectás y te vienen a buscar, Sí. ¿no? Digo, vos, yo nos desconectamos un mes, ¿no? 1000 problemas. Y tenemos 1000 problemas, ¿no? Sí, Como sí. en la época de Freud había algo muy divertido que lo llamaban como la cura de aguas, que es que la gente con algún síntoma neurótico se iba 3 meses a las termas a curarse, ¿no? Como, claro, si yo me voy 3 meses a unas termas hoy en día, ¿no? Me quedé afuera del mundo. Ujú. ¿No? Me quedé sin laburo, me quedé sin amigos, me quedé sin pareja, me quedé, ¿no? Llega un punto donde se cayó todo alrededor. Claro. Entonces, ¿no? Digamos, tenemos una conectividad forzada que también se complementa, como dije antes, además de la ansiedad, con el miedo y que es un miedo justificado al abandono, Lo abandono. Eso te iba a ¿no? Y preguntar, que, qué y que miedo. tiene que ver con un miedo a quedarnos solos, ¿no? Ujú. Como nosotros no tenemos lazos, ¿no? Como de enorme, de hecho, ¿no? Leía hace poco una nota que me gustaba mucho, ¿no? Como que hablaba, ¿no? De que muchas parejas jóvenes, hoy en día optan por mantener cada uno sus bienes, ¿no? O si Mm. incluso, digamos, llegan a comprar una casa, ¿no? Bueno, la casa es de uno, ¿no? Y O el los otro, porcentajes. ¿no? Como, bueno, pero está justificado eso, ¿no? Está justificado en que seguramente si alguien tiene una casa y después se separa, por ahí no va a tener posibilidades de volver a tener otra, Ujú. ¿no? Ya no es un mundo en el que alguien dice, bueno, yo dejo todo y voy y empiezo de nuevo en otro lado. ¿No? Digamos, llegada a cierta edad, no podés arrancar de nuevo, no tenés muchas posibilidades de arrancar de nuevo. Y muchas cosas que podés llegar a perder, quizás no las podés volver a tener. Mm. Entonces, ¿no? Sobre todo más cuando los trabajos se precarizan. Entonces, digo, quiero tratar de ser como, viste, es como una especie de, bueno, sí, somos muy ansiosos. Bueno, ¿y qué hacemos? No seamos ansiosos. No podemos no ser ansiosos porque, ¿no? Vivimos vidas en las que la ansiedad es funcional a lo que hacemos, Ujú. ¿no? De la misma manera que, bueno, no tengamos tanto miedo al abandono. Y bueno, pero tenemos más que motivos para tener miedos, ¿no? Quizás como suele ocurrir con este tipo de pasiones, el punto es no quedar como atrapados en eso, ¿no? No proponernos modelos superadores o formas de ser en la que no nos pase lo que nos pasa, ¿no? Lo que Ujú. nos pasa. Tenemos ansiedad, tenemos vidas que propician la ansiedad, tenemos miedo, ¿no? Digamos, seguramente tengamos que vivir con mucho miedo, ¿no? Porque vivimos en una época que es muy difícil, ¿no? La gente no se quiere casar y no quiere tener hijos, y sí, porque no sabe si puede mantenerlos, Ujú. ¿no? De la misma forma que tampoco sabe si el día de mañana sus padres se enferman, si no tienen que ocuparse de sus padres. Muchas personas no pueden, no piensan o no se proyectan con hijos porque quizás los hijos que van a tener en realidad son sus propios padres en el futuro enfermos, Ujú. ¿no? A los que seguramente de los que tengan que ocuparse,
¿no? Entonces no... A veces lo digo pensando como cuando se decía hace poco, ¿no? Bueno, ¿cómo bajó? Como si fuera que somos unos tarados que no nos comprometemos porque no queremos comprometernos, porque somos egoístas, porque pensamos solamente en nosotros mismos. Como si ese es el reproche cultural habitual, ¿no? La gente joven no quiere comprometerse, no cree en los valores tradicionales, porque es egoísta y porque no quieren tener hijos porque quieren viajar. Sí. ¿No? O porque no quieren tener hijos y ahora tienen mascotas, ¿no? No se dice mascotas, animales, como, perdón la expresión, sí, no conozco demasiado del tema, ¿no? Pero sí hace poco un abogado especialista en temas me dijo, no se dice Te corrigió. mascotas, me dice, se dice animales. Bueno, Pero sí. pero vuelvo a lo anterior, yo soy un poco más grande, ¿no? En ese sentido, pero puedo entender, ¿no? Los miedos que, por ejemplo, tiene alguien que hoy tiene quizás 30 y que tiene viejos de 60, 60 y pico con algunos achaques, ¿no? Y que está ahí diciendo, bueno, yo no sé si el día de mañana, ¿no? Yo ya no tengo, no sé, padres que mis padres eran de clase media, baja, ¿no? Entonces, bueno, no tuvieron para dejarme nada más, ¿no? Que un PhD o una casa de 400 metros cuadrados en Quilmes. Es una maravilla, ¿viste? Como, no, ya no existe eso. Sí, claro. ¿No? Me dejaron un terreno. Bueno. ¿No? Y eran hubo una época en que la clase media baja tenía Sí, propiedad. 3, 4 casas. Sí. No, hoy en día ya muchas veces eso no ocurre. Entonces la persona que tiene 30 años dice, bueno, mis viejos tienen 65 años, alquilan, mi vieja está enferma, ¿no? Como quizás es mucho más factible que yo tenga que laburar para aportar a la vejez de mis viejos que para poder mantener hijos. O sea, hay un cálculo y una modificación del criterio generacional que también hay que tener en cuenta a la hora de pensar los miedos actuales. Que no es como, bueno, tenés miedo porque no te querés comprometer o porque sos cobarde. No, obvio. Y también hay un miedo que es bastante generalizado, que es como al futuro, ¿no? Cuando uno trata de imaginar futuros, enseguida aparecen como futuros oscuros, ¿no? Como apocalípticos, ¿no? Como, bueno, está mucho también ese temor, digamos, sobre todo con la avanzada tecnológica, la soledad, la gente sola, digamos, como, ¿no? Como hay como un temor ahí hacia los años que vienen. No sé, yo tengo un nene de 3 años y como muchas de las preguntas al principio era, vos seguís confiando en el mundo, ¿no? O sea, y era como, bueno, no sé si lo pensé en esos términos, pero hay una narrativa que habla de un futuro peor. Creo que el criterio de esperanza, ¿no? O la confianza en el futuro está asociado al menos psíquicamente, a la capacidad creativa, ¿no? O sea, no la creación artística, sino que uno puede ser creativo con su propia vida, ¿no? A que yo voy a poder recrearme en función de lo que me pase y voy a poder modificar mi vida y ser creativo para seguir teniendo una vida a pesar de lo que ocurra, ¿no? Por ejemplo, un acto de creatividad es un duelo, ¿no? Yo sé que dada una situación puede ser que yo me separe y bueno, pero voy a salir adelante y voy a volver a amar, quizás al principio me duela, ¿no? Puedo ser creativo, ¿no? Con mis facultades mentales, ¿no? Nuestras facultades mentales todas se nutren de la capacidad creativa. Cuando sentimos que no estamos pudiendo ser creativos mentalmente, sentimos que el mundo es mucho más cerrado, ¿no? Que el mundo es mucho más inhóspito, ¿no? Y creo que eso nos lleva de vuelta a lo que decíamos al principio, ¿no? Cuantas más facultades mentales delegamos, ¿no? Sentimos que no podemos ser creativos con la vida y entonces también mucho más se enfatiza nuestra necesidad de poseer, de tener cosas, de asegurarnos, ¿no? Hay una canción de Viejas Locas, ¿no? En la que Piti dice algo así, ¿no? Como lo parafraseo porque no lo recuerdo exactamente, ¿no? Dice, para algunas personas, ¿no? Su gran anhelo es, no sé, irse de viaje, tener una casa de fin de semana, ¿no? Dice, y para otros, ¿no? Hablando de él, pienso, ¿no? El verdadero deseo es tener una guitarra,
¿no? Y creo que me parece muy auténtico y muy genuino, porque en definitiva, ¿no? De lo que habla es de alguien que incluso en malas situaciones o pasándola mal puede como confiar en su capacidad creativa, no para hacer una canción o componer, como no se decía antes, no me refiero a lo artístico. No. No, uno puede ser creativo, ¿no? Y uno se mantiene creativo confiando en que lo que a uno le pase, uno lo va a poder vivir y va a poder seguir adelante. Creo que en ese sentido la esperanza, la confianza, ¿no? Son estados anímicos que son muy, muy importantes hoy en día, ¿no? Como poder darnos aliento, poder generar entre nosotros no la idea de que nos va a ir bien, ¿no? Sino de que lo que nos pase, vamos a poder seguir adelante. Creo que es difícil eso en el mundo de hoy, porque creo que lo apocalíptico está en que cada vez somos más conscientes de que el planeta Tierra no necesita al ser humano. Claro. ¿No? Sí. Y esto que decís lo conecto con una conversación que tenía con India Molina, que es la productora, y también con Pato Pellegrini, que es quien hace la comunicación de este podcast, que hablábamos, o él me decía que había tenido una conversación también con amigos, y con esto de que, bueno, generaciones por ahí más jóvenes están como que los sueños son más chiquitos, ¿viste? Como que por ahí en comparación con conversaciones con, no sé, padres o familiares o gente más grande, en donde por ahí, no sé, el imaginario era como mucho más grande y que ahora era, bueno, más en cuotas, ¿viste? Bueno, esto, como no voy a tener las 3 casas que tenía aquí, entonces, bueno, poder acceder a un plano o no sé qué, y como que de alguna manera me pareció interesante esa idea como de los sueños chiquitos, de algo más momentáneo, de ahora, y vos eso como lo ves así o no, ¿qué? Yo creo que estamos en una etapa de transición, ¿no? También en los más jóvenes, en algunos casos, ¿no? También empiezo a ver cierto cansancio del consumismo. Yo creo que todo se va a dirimir también en función de cómo procesemos los efectos que produjo el consumo en nosotros, ¿no? Uh-huh. El consumo en los más diversos sentidos, del consumo material al consumo de sustancias, ¿no? Creo que en cierto punto el modelo de sujeto de nuestra época es la personalidad adictiva, Uh-huh. ¿no? Somos adictos a los vínculos, adictos a las tecnologías, adictos a las drogas, adictos a todo, ¿no? Y como suele pasar, ¿no? En algún momento o te rehabilitás o sucumbís. Eso así no era antes así. No sé si tanto, ¿no? Creo que al menos la adicción clásica, ¿no? ¿no? Hace poco veía una especie de entrevista que le hacían a Ciro, el de Los Piojos, Uh-huh. ¿no? Y él contaba la historia de esa canción, creo que es Verano del 92 la canción, Uh-huh. ¿no? Que él contaba algo así como que estaban grabando el disco, ¿no? Y buscaban, querían fumar un porro, ¿no? Y creo que no encontraban por ningún lado, ¿no? No encontraban por ningún lado, se fueron hasta no sé dónde y no sé cuánto tardaron, ¿no? O sea, lo simpático es que, ¿no? Por buscar un porro, Sí, ¿no? sí, sí, Digamos, y escribieron una canción, ¿no? Hicieron una canción que además Un fue, éxito total. ¿no? Fue una cosa, ¿no? Como, o sea, no solamente fue la necesidad o la búsqueda de el objeto de consumo, sino también lo que pudieron hacer con eso. Ahí hay una pequeña redención, ¿no? Que además tuvo un efecto impresionante para ellos, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que hoy ¿no? No estamos hablando de una canción que de cuándo es Verano del 92, ¿no? Como, o sea, tiene 20, 30 años, Sí, 30 años, ponele, 30 años. ahora volvió con todo, pues los ¿No? Piojos volvieron. Pero bueno, 30 años no es tanto tiempo, ¿no? Cambiaron un montón las cosas en 30 años, Uh-huh. ¿no? Sobre todo en nuestro país, yo pienso que hace 30 años, ¿no? Al menos en lo que tiene que ver con las drogas, creo que, bueno, no sé, por lo que yo conocía, ¿no? Bueno, España, Madrid, era en un lugar donde se conseguía droga en cualquier lado, Uh-huh. ¿no? Acá no, ahora acá es distinto, Uh-huh. ¿no? Y las drogas son simplemente un ejemplo, porque, ¿no? No, la droga de alguien puede ser estar
prendido el televisor, ¿no? Ujú. O la droga de alguien puede ser estar de una cita en cita, ¿no? Buscando calmar una ansiedad que no puede calmar de ninguna manera, ¿no? O sea, puede ser, qué sé yo. Creo que sí está bueno, o me parece práctica la pregunta, ¿no? De que uno se pregunte cada tanto, bueno, ¿y cuál es mi droga? ¿No? Más que pensar si uno se droga o no se droga, ¿no? Pensar, ¿y con qué me estoy drogando yo? ¿No? Como, y si te drogabas con, no sé, yo fumaba cigarrillos, bueno, ¿y ahora con qué me drogo si no me drogo con eso? ¿Con qué me estoy? Porque con algo me estoy drogando seguramente, Sí. ¿no? Y que tiene que ver con la inclinación fuerte que tenemos a buscar excitación, Ujú. ¿no? Sí creo que en cierto punto, si voy hacia mi práctica, creo que el psicoanálisis es una práctica que intenta que la excitación se convierta en deseo, ¿no? Que no sea, o sea, que la excitación pueda tolerar niveles de insatisfacción Ujú. para que en todo caso eso tenga una potencia creativa que es la del deseo. Me parece, ¿no? Que Ujú. ese es el intento, es la apuesta. Y como volviendo a lo que me decías antes, me parece que en algunos casos de personas jóvenes, bueno, como en todo, ¿no? Creo que algunos jóvenes están como muy alienados, ¿no? En procesos de consumo muy fuertes, no necesariamente de drogas, ¿no? Pero yo lo que sí noto como algo muy problemático es en los jóvenes la, la, la disolución de la experiencia amorosa, Ujú. ¿no? Sí, consumos de pornografía muy fuerte, como Feroces, nunca pero sin antes. experiencia amorosa, Ujú. ¿no? Yo no sé, pienso, porque creo que mi situación es la de muchos también. Cuando yo tenía 15 años, yo creo que quería mucho más estar de novio que tener una relación sexual, Mm. ¿no? Lo que más quería era hacer la experiencia de lo que era tener una novia y conversar y tener como algún tipo de vínculo profundo, ¿no? Digamos, no era, ¿no? Como, ¿no? Hoy en día por ahí es relativamente frecuente escuchar varones y mujeres, ¿no? que tienen una iniciación sexual temprana, precoz, ¿no? Muchas veces sin ningún componente Ujú. erótico propiamente dicho, ¿no? Sino que es el sexo como descarga, como Ujú. vía de descarga de tensiones, ¿no? Y Ujú. que eso no va asociado a un enamoramiento, ni... Después, bueno, después creo que a otros les pasa por otro lado. Bueno, no sé, qué sé yo, las apuestas online, ¿no? Total. Como es una buena pregunta. ¿Por qué tantos pibes metidos hasta las manos con las apuestas online, ¿no? Creo Sí, que... o esta idea de que uno ya no puede mirar un partido si no es con un plus, ¿no? Como que que esto que te da la apuesta, como Ujú. no disfrutar más el momento, el espectáculo, lo que sea. Yo creo que en algún punto hay que perder, ¿no? Como el amor era la experiencia clásica en la que se perdía todo, Mm. ¿no? El amor era para eso, Ujú. ¿no? Para perderlo todo, ¿no? Y me parece, no me acordaba hoy que te digo esto, me acordaba de un amigo mío que a los 16 más o menos se había separado de una chica, ¿no? Y entonces yo creo que lo único que él tenía era un Discman, ¿no? Un Discman. Y fue y lo empeñó para poner un pasacalle, ¿no? En la Para calle. volver. Claro, obviamente no dio ningún resultado, ¿no? Como esto, Habría que me hacer un acuerdo porque análisis de en algún cuánto. momento nos reíamos, decíamos, él decía, yo tenía un Discman, y no, tenía un Discman Sony que estaba buenísimo, y fui y lo empeñé para poner un pasacalles encima. Bueno, nos reíamos mucho, lo perdió todo, ¿no? Pero bueno, el amor era para perder todo, ¿no? Y creo que donde los jóvenes quizás ya no tienen el amor para perder todo, pierden todo en las apuestas, porque Mm. en algún lado hay que perder todo. Bueno, ya no tienen el amor, ya no pierden todo en el amor, ¿no? Pero, Mm. por ejemplo, quedan un palo abajo en apuestas online, ¿no? O Sí. sea, bueno, en algún lugar, por eso es lo mismo que te decía de la droga, ¿no? Bueno, con algo te drogás, por ahí no sabes con qué. Mejor tratar de saber y ver qué pasa con los procesos de excitación con que te enganchas con las cosas. Bueno, ahora que decís esto, bueno, también está el trading, por ejemplo, de criptomonedas y demás. Y también algo que estamos empezando a analizar ahí con un equipo, también es del cómo se está naturalizando como en una generación el ser estafado, ¿no? El tratar de, como vos decías, jugarse capitales que pueden ser, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, que por ahí es tu capital, a una jugada que te dijo un amigo, que si haces acá, ponés no sé qué, pero y bueno, nada, y sí, y el otro día entrevistábamos a alguien que nos contó. Sí, bueno, eso fue
cuando me estafaron, pero bueno, pasa. Y es como una cosa de muy naturalizado eso. Por ahí también tiene que ver con eso, ¿no? Como esta idea de que perderlo todo, bueno, forma parte de la vida de uno. Sí, bueno, también, ¿no? Así como hablábamos antes del miedo al abandono, de la traición, ¿no? También el amor era un ámbito en el que se jugaba la estafa, ¿no? Ujú. La estafa amorosa, ¿no? El otro me engañó, ¿no? El otro me hizo creer algo que no era, ¿no? Creo que había una serie que se llamaba El estafador de Tinder también, ¿no? ¿Había una? Sí, No era, creo que sí, era sí, así. sí, sí, O sí. sea, la palabra estafa es relevante en nuestra época. Sí creo que, bueno, muchas veces lo que ocurre con el estafador es que, ¿no? O al menos lo pienso en términos más personales quizás, ¿no? Creo que alguien te estafa cuando vos quisiste estafar, ¿viste? Cuando vos decís que el otro te estafó es porque vos estabas queriendo estafar. Claro. ¿No? El que te estafó fue el que te dijo, vení vos, dame la plata que yo voy a lograr que vos tengas tantos intereses sin pasar por acá y esto no va a pasar por la FIP y va a ser así. Claro, vos creías que ibas a estafar a alguien y te estafaron. Sí, sí, ¿No? claro. De ahí como el dicho del ladrón que roba ladrón. En última instancia, ¿no? Cuando alguien se declara estafado, lo que nunca se piensa es, bueno, ¿y a quién quería estafar el estafado? ¿No? Tal Porque cual. la estafa se basa en lo que alguien se quiere ahorrar. Ujú. ¿No? También, ¿no? Creo que, o que lo que se quiere ahorrar o lo que no quiere pagar también, ¿no? Espectacular. Y, y bueno, Luciano, para no tomarte mucho más tiempo, una consulta que me quedó picando con respecto al uso de estas aplicaciones como para contarle cuestiones íntimas y todo lo que estuvimos transitando en la primera parte del episodio. Tiene que ver con una anécdota que la vi la semana pasada, pues una entrevista que le hacen a Sam Altman, el dueño de OpenAI, que es la empresa que tiene ChatGPT, que también él manifestaba cierta preocupación de que la gente estuviera haciendo esto, y lo contaba ya desde el ámbito legal. Es como que entre la persona que va a hacer terapia y el terapeuta hay un secreto profesional, digamos. Vos recién contabas algunas historias pues, completamente anónimas y demás, porque hay un tema ahí. Y acá él decía que no dejen de hacerlo, que la gente deje de hacerlo. O sea, a mí me llama la atención cómo este chabón está siendo muy transparente últimamente en algunas entrevistas. Como diciendo, no lo hagan más porque si vos mañana tenés un conflicto legal, que eso todavía no está sucediendo o es muy incipiente los conflictos legales y que vayan a OpenAI, a la empresa, a pedirle información, nosotros tenemos que darle las conversaciones de los usuarios. Entonces, le vamos a mostrar las cosas que vos nos contaste. Entonces, me pareció como una vuelta comercial legal rara para este tema que yo lo venía pensando, pero que también es interesante, ¿no? Como en estas aplicaciones no está el secreto profesional. Y no, y creo que también muestra, así como a veces en algunos casos de crímenes, ¿no? Viste que se analiza una computadora y se ve qué buscaba, ¿no? O en el caso de alguien que se quita la vida, ¿no? Bueno, y por ahí se busca, bueno, modos de morir, ¿no? Como había estado googleando eso, ¿no? Como que eso Sí. queda un registro, ¿no? Creo que va de la mano de también, ¿no? Como lo que implica que se haya diluido la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Nos pasa a veces en las redes. Las redes no son un medio público, no son medios privados, ¿no? Nosotros nos logueamos, Aceptamos unas condiciones. aceptamos condiciones con una empresa, no son el espacio público, ¿no? Ahí se juega un espacio de acceso a lo privado, ¿no? Como aquello que aceptamos a través de un contrato, como vos decís, ¿no? Como no es conversación pública, Ujú. ¿no? Nosotros tenemos la ilusión de que eso, ¿no? Bueno, a veces creemos que eso es un debate público y eso no es un debate público, ¿no? De la misma manera que, bueno, y como también obviamente como es privado, tiene condiciones que son determinados requisitos, normas de publicación, no sé, todo lo que implica eso, ¿no? Que, ¿no? Como alguien me decía hace poco, ¿no? Que no sé, que me decía, bueno, no me parece democrático tal cosa en una red social. Me decía, no me parece democrático. Y yo decía, Por pero supuesto que no. las redes no son democráticas, ni tienen la intención de ser democráticas. ¿No? La palabra democracia es otra cosa, ¿no? Como acá no somos ciudadanos Claro. en las redes sociales, somos usuarios.
¿no? Y eso es una idea, ¿no? Como que a veces cuesta como tener en cuenta, Sí. ¿no? No, es Como, que es una frase muy dicha, la tecnología vino a democratizar, como no, claro, no, al contrario, al al contrario. contrario, sí. Supone una lógica de funcionamiento que es muy distinto, ¿no? Como de la misma manera que la idea de que las redes o la virtualidad democratiza, ¿no? Es lo contrario, porque creo que procesos y garantías que tenía la democracia se pierden Ujú. en las redes, ¿no? Sobre todo cuando se crea tendencia, con cierta cuestión, a veces, como charlábamos antes, de el efecto de pronunciamiento precoz, ¿no? De la forma de manipulación de la opinión, Ujú. ¿no? El, de hecho, bueno, lo vemos, ¿no? Digamos, en una democracia el respeto es fundamental, ¿no? Es un valor democrático fundamental, ¿no? Y a veces lo que menos hay en algunas redes es respeto, ¿no? Totalmente, ¿No? sí, 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 Entonces, sí. no, es El como algo. juego es ser irrespetuoso. El O sea, juego, claro, ¿no? Y es una estrategia, hasta es una estrategia de posicionamiento, totalmente, ¿no? totalmente. Luciano, muchas gracias por haber venido a Todo Effect, muy A vos. interesante. Muchísimas gracias.